Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es un placer estar con ustedes. Es una bendición enorme. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a los pastores, a las iglesias, a los presbíteros, a todo ese montón de gente que se involucra en el quehacer de la obra del Señor. Les felicito. La razón de ser de la iglesia es ser instrumento en las manos de Dios para impactar al mundo. La iglesia es la boca de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, haciendo su obra en la tierra. Bendiciones a todos. Y queremos recordarles que este programa, más bien mencionarles que este programa está impregnado de la reciente cumbre centroamericana de líderes de la Asamblea de Dios celebrada recientemente en Nicaragua. Fue un tiempo muy lindo y tendremos entrevistas de algunos de los principales, bueno, más bien, de algunos líderes. Todos son principales porque son líderes de cada uno de sus países, pero también tendremos la entrevista con el presidente de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios, el pastor Ricardo Castillo. Así que esperen esas entrevistas muy importantes, muy valiosas en este subprograma. Nos da mucho gusto tener en esta mañana en Así marcha las Asambleas de Dios a un fiel oyente. Amén. Es nuestro superintendente de las Asambleas de Dios en Belice, el pastor, el reverendo Carlos Gómez. Pastor, Dios me lo bendiga. Mucho gusto, pastor. Bienvenido. No sabe qué alegría me da tenerlo aquí con nosotros. Sí. Estoy aprovechando en el contexto de la cumbre centroamericana de las Asambleas de Dios que estamos celebrando aquí en el país. Me lo traje un momentito para escuchar algunas impresiones. De arranque me bendice mucho tenerle aquí con nosotros, pastor. Y yo tengo grandes expectativas de lo que va a pasar aquí en Nicaragua, en esta cumbre. De arranque me alegra muchísimo el poder. Creo que es la primera vez en la historia de la Asamblea de Dios, que yo recuerde, Sí. Que las juntas directivas de las Asambleas de Dios de Centroamérica se junten para tratar todos los temas, o por lo menos algunos temas, que son del interés del liderazgo de la Asamblea de Dios en esta parte de América. Así que, pastor, bienvenido. Me encantaría un saludo para todos los oyentes que todos los domingos están pendientes de este programa. Amén, mucho gusto. Es un gusto saludarle y nunca pensé estar aquí siendo entrevistado por el pastor porque siempre mi esposa y yo somos fieles oyentes, no lo perdemos todos los domingos en la mañana. Mire qué bonito, ¿no? Y si no lo oye, lo pone ella, lo pongo yo y ahí estamos y nos bendice. Nos bendice porque a través de eso pues nos damos cuenta de las actividades que están realizando, las entrevistas que le hacen a misioneros, pastores, los testimonios, como pude ver a través de este programa que hacen ustedes, unos misioneros, no sé si son misioneros que vinieron a hablar acerca de cómo tratar con los sordomudos y me interesó ese tema.
me interesó y ha sido de mucha bendición este programa, las entrevistas que le hacen a los pastores. El domingo pasado escuché que estaba el pastor Pedro Pablo y le digo a mi esposa, está hablando el pastor Pedro Pablo, estamos pendientes del programa, pero nunca imaginé que tan pronto iba a estar yo también en este programa, porque sí, me ha sido de bendición. Y también a través de que empecé a escucharlo, me vino la visión de allá en Asambleas de Dios, en la oficina, hacer un mini estudio con el vicesuperintendente, el pastor Carlos Cartagena, un misionero y otra pastora de San Salvador. Empezamos a trabajar en este mini estudio y estamos realizando algo así, como así marchan las asambleas. Incluso les enseñé cómo cuando se me vino la idea y le mostré parte de lo que ustedes hacen aquí y ya empezamos el programa. Qué bonito. Sí. Bueno, aquí está Josías listo para asesorarlo. Sí. Soy el pastor Carlos Gómez. Tuve la oportunidad este año de salir electo como superintendente de las Asambleas de Dios. Está inaugurándose todo. Inaugurando, sí. Y una noticia para todos los que nos ven y nos oyen, él es un nicaragüense. Sí. Liderando la obra del Señor en Belice. En Belice, sí. En realidad, en el caso de Asambleas de Dios, no es que enviamos un misionero, un pastor, en este caso, un superintendente. Más bien, usted se ha abierto paso en Belice como pastor, y luego la iglesia beliceña lo eligió. Sí. El superintendente de las Asambleas de Dios de Belice. Qué bonito. Sí, gracias a Dios, pues nunca pensé llegar hasta esta posición. Siempre mi corazón ha sido para servir al Señor y apoyar a los líderes con que he estado trabajando, pero bueno, el Señor me llevó de escalón en escalón, ¿verdad?, en todo lo que es el cuerpo ejecutivo, y empecé como pastor, presbítero, después consejero, después llegué como vicesuperintendente y bueno, y pues ahora superintendente. ¿Hace cuánto lo eligieron? En febrero. En febrero de este año, sí, fue en las elecciones. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y que el Señor lo use de forma poderosa. Amén. Y que, bueno, yo recuerdo que en 2 momentos tuvimos misioneros nicaragüenses enviados desde Nicaragua para Belice, hacer la labor misionera en Belice. Uno fue el pastor Abel Meléndez, que es un educador por excelencia, y luego el pastor Gerardo Galeano, que también estuvo en Belice. Y aunque no conozco Belice, siempre hemos tenido noticias de Belice, pero también han habido, una nicaragüense también fue la esposa de un superintendente sí, del pastor Cop. Sí, Teodoro Cop, él está aquí en Nicaragua. Está en Nicaragua, sí. Sí, es nicaragüense ella. Es nicaragüense, así que, como notan, había un vínculo. Perdón, ¿sí? Y cuando él fue superintendente, él fue el que me bautizó a mí. Mira. Sí. Sí. Interesante. Sí, ahora el hijo es pastor en una de las áreas allá y le conté a él, tú sabes, le digo yo, ¿quién fue el que me bautizó a mí? Tu papá, cuando él era superintendente, el pastor Teodoro Cop. Lo que significa que usted conoció a Cristo en Belice. Conocí a Cristo aquí. Okay. Sí, aquí visitaba la iglesia que está detrás del cine, después del cine de Horizonte, del pastor Marenco. Del pastor Marenco. Exacto, sí. En ese tiempo visitaba mi suegra, mi esposa y yo, ahí visitábamos. Y cuando nos fuimos a Belice, pues busqué una iglesia allá, que la pastora es nicaragüense, tiene más de 30 años estar allá. La pastora Sandra Vilés, que es mi pastora, y pues ahí de la iglesia salí como pastor. Qué bonito, pastor. Bueno, esperamos que el estadía en Nicaragua le haya sido mucha bendición, porque estamos en domingo, sí, y todo este gran tiempo se celebró durante la semana. A partir del día lunes hemos estado en distintas actividades, así que damos gracias al Señor y bienvenido a su tierra. Amén, gracias. Que Dios me lo bendiga. Y gracias a Dios por darme el privilegio de conocerlo en persona. Sí. Porque
porque me gustan las entrevistas que hace y el programa me motivó. Qué lindo, bendiciones. Sí. Ojalá que antes de que se nos vaya podamos tener otro tiempo para que nos hable un poco de las impresiones, de todo lo ocurrido en Nicaragua y un poco de lo que está pasando en Belice, para que la Iglesia Nacional, la Iglesia Nicaragüense, también nos conectemos en oración a favor de la obra en Belice. Amén, Bendiciones, pastor. amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Continuamos con Así Marchan las Asambleas de Dios. Como les había anunciado, esta semana que recién ha concluido, se celebró en Nicaragua la segunda cumbre centroamericana de las Asambleas de Dios, donde fueron convocados el liderazgo de las Asambleas de Dios de los países que integran Centroamérica y Belice. Y tengo aquí conmigo al superintendente de las Asambleas de Dios de la Hermana República de Costa Rica, el pastor Ricardo Castillo, que también Dios le permite ser líder de las Asambleas de Dios a nivel del mundo hispano. Pastor, Dios me lo bendiga, bienvenido. Bendiciones, amigo. Qué bendición, nos bendice mucho tenerlo. Él, Gracias. además de ser nuestro jefe a nivel del mundo como Asambleas de Dios, de esta gran fraternidad mundial de las Asambleas de Dios, también es un amigo de Nicaragua. Ya lo hemos tenido en nuestra conferencia anual y en distintos momentos nos encontramos y es un gran amigo. Gracias por estar con nosotros, pastor, y quisiéramos que nos dé sus impresiones. Las Asambleas de Dios es una expresión de la iglesia evangélica muy significativa en el mundo y en esta parte del mundo también. ¿Qué significa para nosotros como Asambleas de Dios el estar convocados en una reunión como esta en los países del Istmo Centroamericano, incluyendo Belice? Mira, hay algo lindo que nos ha ocurrido aquí en Centroamérica. Se puede decir que es una de las regiones del mundo más consistente de las Asambleas de Dios. Y además de eso tenemos mucha hermandad y hemos logrado hacer también consistente la visión de MM33. Casi que todos los países estamos hablando el mismo idioma. Qué lindo. Lo escuché haciendo un esbozo de la visión del MM33 y me gustó mucho, muy atinado y muy aterrizado a la realidad centroamericana. Y me bendice mucho ver a todo el liderazgo. Tengo muchísimos años de estar vinculado con esta fraternidad desde que las Asambleas de Dios tenía seccionado la fraternidad en los países de América del Sur, CAPSA, en esta parte de América Latina, CELAT, y siempre es una bendición poder encontrarse con hombres y mujeres que están al frente de la obra del Señor en este punto de la tierra. Costa Rica, siendo nuestro vecino, uno de los vecinos más cercanos, ha compartido mucho. En esta reunión he hecho contacto con plantadores de iglesia de Costa Rica que están plantando iglesias en Nicaragua. Imagínate. Pero también ocurre al revés. Hay plantadores nicaragüenses plantando iglesias en Costa Rica. Y lo que más me sorprendió es en la zona del Caribe, una iglesia de las más grandes ahí en la zona, dice que tiene 2 o 3 iglesias plantando allá en Costa Rica, lo que indica que nos unen lazos, y creo que eso pasa con casi todo Centroamérica, ¿cierto? Somos familia y realmente si notas, esta reunión es como que reunimos a toda la familia y estamos compartiendo las diferentes cosas y cada quien da un aporte interesante que nos inspira a todos. ¿Qué desafío considera, pastor, que tenemos como Asambleas de Dios de cara al futuro? Mira, el más grande desafío es
que es cómo transicionamos de un evangelio que hemos adaptado culturalmente a un evangelio bíblico. Porque aunque ciertamente Centroamérica tiene una representatividad evangélica, no se nota el impacto en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque sugiere que si tenemos un porcentaje de cristianos, debería ser permeada la sociedad y la cultura. Pero observamos que hay países donde tenemos altos porcentajes evangélicos donde hay mayor criminalidad. Entonces, como que eso no es consistente, exactamente. Entonces, tenemos que hacer una revisión de nuestro evangelio y entender que el evangelio es una manera de vivir de acuerdo a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, yo trato de hablarle a las personas y generalmente me dice, sí, yo soy cristiano. Pero entonces agrego la siguiente pregunta, ¿y vives de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo? Y ya ahí la cosa cambia. Entonces yo creo que tenemos que hacernos esa segunda pregunta todos. ¿Estamos viviendo según las enseñanzas de Jesucristo? Y que ese es un buen punto porque Nicaragua igual tiene un alto porcentaje, según las encuestas, de cristianos evangélicos, y en algunas comunidades se siente más ese hecho, ¿verdad? El día que hay una actividad en la iglesia, todo se concentra en la iglesia. Sin embargo, el punto es qué tanto impacto estamos produciendo en la comunidad, cómo se nota la presencia evangélica en la comunidad, aparte de ir al culto. Y yo creo que ese es un gran desafío que tenemos ciertamente como Asamblea de Dios. Claro, imagínate que el evangelio venía para cambiar el corazón. Y cuando tú cambias el corazón, cambia tu vida. Y cuando tú cambias tu vida, te vuelves un mejor ciudadano, te vuelves un mejor empleado, te vuelves un mejor vecino, te vuelves un mejor padre. O sea, hay un cambio, y por eso Jesús decía o hablaba del nuevo nacimiento. Todos tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa luego aprender a vivir de acuerdo a los códigos del reino de Dios. Me gusta mucho y viniendo de usted, creo que es importante que lo escuchen todos los pastores. Pues lo queremos, lo respetamos, y además la posición que Dios le permite de coordinar esta fraternidad mundial es muy relevante. En realidad tenemos un gran desafío como sociedad, como Nicaragua, como todos los países. Y de pronto nosotros apuntamos a tener un gran edificio, lindo, el más bonito, y tener el templo lleno de gente. Pero la impresión, lo que ocurre en la práctica es que sacamos al individuo de ahí donde estaba, lo traemos aquí y lo tenemos aquí sin que él logre permear al resto de la sociedad. Y creo que eso no es lo que funciona. Escuché a alguien, y un funcionario público del país hace varios años, decir esta expresión. Las personas que trabajan conmigo, una persona de mucha posición, este es cristiano, el otro es cristiano, inclusive las personas que trabajan en la cocina son cristianos, todos cristianos, todos los de menor rango, y nunca he tenido problemas con ninguno de ellos, pero los de mayor rango no eran cristianos, y ahí sí tuvo problemas, lo que indica que eso debería sentirse, y que lo diga alguien que no milita en la fe. Claro. Debe ser la aspiración de nosotros, ¿verdad? Que el mundo sepa que Cristo en efecto cambia vidas. Es tal vez uno de los más grandes desafíos
hacer entender al cristiano que es un misionero. Está en misión en diferentes áreas donde se desenvuelve. Porque Jesús dijo categóricamente, ustedes son la sal de la tierra. Todo discípulo de Jesús es un agente de transformación, de cambios. Y número 2 dijo, ustedes son la luz del mundo. Y luego dice que la luz no se puede esconder. La luz está presente en todo lugar. Y esa luz, dice, por si no lo entendimos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y dice, y glorifiquen a Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestra vida tiene que brillar en los diferentes espacios donde nos desenvolvemos, entendiendo que estamos en misión. Qué lindo, pastor. ¿Qué metas tenemos como Asamblea de Dios a nivel del mundo hispano? Mira, a nivel del mundo hispano tenemos un gran desafío. ¿Cómo podemos transicionar de una iglesia de creyentes a una comunidad de discípulos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros países a ser transformados a través del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo podemos salvar a la mayor cantidad posible de personas? Hay países donde tenemos una buena media de cristianos, pero otros países hay menos. Entonces necesitamos avanzar y como nos estaba enseñando el pastor, nuestro vice superintendente aquí en Nicaragua hoy, el hermano, nos estaba enfocando de cómo podemos ser una fuerza sinérgica, de cómo podemos ayudarnos unos y otros para elevar ese número de creyentes. Y yo creo que ese es nuestro más grande desafío. ¿Cómo cambiamos el panorama espiritual de cada una de nuestras naciones? Qué lindo. Bueno, pastor, me da mucho gusto haberlo tenido en este programa, y una palabra final para todos los pastores que nos ven no solamente en Nicaragua, sino este programa se sube a las redes sociales y nos escuchan de todas partes del mundo. Un saludo entonces a todos los hermanos que nos ven y nos oyen en distintas partes. Apreciado Roberto, gracias por esta linda oportunidad. Decirle a los pastores que no desmayen. Decirle a los pastores que no se pongan en piloto automático y bajen la guardia. Eleve sus códigos de consagración, de santidad y de espiritualidad. Y siga adelante, que Dios va a recompensarle aquel gran día. Así que no te desanimes, no te desalientes, échale ganas y vamos a conquistar nuestro país y nuestros países para la gloria de Dios. Que Dios bendiga también la obra en Costa Rica. Un saludo para toda la iglesia costarricense y que Dios bendiga la obra en todas partes de la tierra. Abrazos a todos. Les amamos.
Qué bendición. Continuamos con su programa Así Marchan las Asambleas de Dios en el contexto de la segunda cumbre centroamericana de líderes de las Asambleas de Dios. Tengo aquí conmigo a un gran amigo, un gran siervo del Señor, el reverendo Jeremías Bolaños. Él ha sido superintendente en la hermana República del Salvador ya por ¿cuántos años, pastor? 29. 29 años, solamente. Solamente. 29 años. Antes estuvo en la Junta, ¿no? Sí, claro. Sí. Tengo 44 años de estar, En la Junta Directiva. Sí. Y también, claro, un pastor muy destacado de las Asambleas de Dios en la hermana República del Salvador. Por cierto, hemos siempre mantenido estrechos vínculos de amistad entre la dirección de la obra en Nicaragua y la dirección de la obra en la hermana República del Salvador, como igual lo intencionamos siempre con el resto de la gran familia asambleísta en el mundo entero. Pastor, qué bendición tenerlo con nosotros. Realmente me bendice mucho. Muchas gracias. Ya sabe que lo quiero mucho, lo respeto muchísimo. Igual. Y me bendice mucho que nos hayamos encontrado otra vez. Nos hemos visto en distintos momentos. Él también estuvo como parte de esta fraternidad a nivel de Centroamérica y actualmente lo sigue siendo. Sí. Sigue siendo nuestro coordinador para Centroamérica. Pastor, hay planteamientos que se están haciendo aquí en esta reunión. Después de 29 años, usted seguro que ha visto muchísimos cambios en la dinámica del mundo. Y como un pastor que yo sé que Dios lo ha usado, que tiene una mentalidad muy abierta a los cambios, ¿cómo usted percibe el futuro de las Asambleas de Dios en medio de todos estos cambios que el mundo está experimentando? Muchas gracias, hermano Roberto. Antes que nada, saludos para quienes nos vean. Y saludos a nuestro hermano Roberto Rojas, como él ya lo decía. Tenemos una amistad muy estrecha desde hace largos años. Y es que entre Nicaragua y El Salvador hay tantas cosas en común. Por ejemplo, hubo terremoto en El Salvador, hubo también terremoto en Nicaragua. Hubo guerra en El Salvador, hubo guerra en Nicaragua. Hubo revolución. Bueno, hemos estado en el mundo sociopolítico teniendo situaciones en común, pero en el aspecto religioso, pues hay una coincidencia también en visión y en trabajo. Así que es una oportunidad para mí para expresar esta gratitud y continuar pues estrechando nuestros lazos de amistad con nuestro hermano Roberto, con toda la Junta Ejecutiva de este país, de la Asamblea de Dios, y claro, con todo el resto de hermanos de América Central. La pregunta de nuestro hermano acerca de cómo vemos la Asamblea de Dios de aquí hacia futuro, podría decir que la Asamblea de Dios ha tenido algunos momentos. Uno de ellos fue prepandemia, el otro fue pandemia y hoy estamos post-pandemia. Ya se sabe que la pandemia nos afectó a todos, nos quitó miembros, unos se fueron al cielo, otros se retiraron de las iglesias, un 30% ya no quiso regresar, pero ha tocado, por lo menos en mi país, tratar de trabajar muy fuerte para ganar muchas vidas que vengan a integrarse a las Asambleas de Dios, para ir reponiendo a aquellos que hay membresía que se perdió. Pero veo que con los planes de MM33 puede decirse que lo que es la Asamblea de Dios está cobrando nueva fuerza, es decir, en el sentido como quien dice, se le está dando un golpe de timón, porque ahora la visión nos une a todos. Hablamos el mismo lenguaje en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, América Central, América Latina, el mundo. Y uno va a las reuniones en Estados Unidos y ejecutivos hispanos y norteamericanos están hablando el mismo idioma, el mismo tema, y esto igual si va a la China, a la India, a Bangladesh, a Australia, es la misma visión. Y yo creo que es una bendición
saber que estamos inmersos en este gran proyecto que creo que va a ser de bendición. Y si, bueno, hemos estado hablando en estos días también de la importancia de la unidad en los lazos cristianos, en la unidad en el trabajo, en la visión. Así que estamos para ver grandes cosas, hermano Roberto. Amén. Las asambleas de El Salvador y Nicaragua han mantenido un vínculo muy grande de años. Yo recuerdo que mi papá me comentó que cuando estudió su segundo año del bíblico, eso estamos hablando de hace muchísimos años, antes del 50, él y 3 o 2 más fueron a hacer sus estudios al Instituto Bíblico Betel En Santa Ana. 3 estudiantes más. Él era un chaval, creo que no tenía ni como 17 años. Igual el resto que andaba con él. Lo que indica que por mucho tiempo la Asamblea de Dios del Salvador era algo así como una sede para Centroamérica, porque ahí mucho de lo que no se podía hacer aquí se podía hacer allá en términos de adiestramiento de obreros. Y luego tuvimos la experiencia de el inicio del Ministerio Infanto-Juvenil Castillo del Rey. Igualmente, eso sucede en El Salvador, y muchísimos muchachos nicaragüenses. Ahí Dios los llamó para servir en la obra del Señor, algunos a tiempo completo. Así que hay estrechos vínculos ministeriales entre, y hasta la bandera, son parecidas. Son parecidas. Solo los diferencia el escudo. Sí. Así Lo que, único, hermano, es que aquí Nicaragua ha tenido un auge, la Iglesia Cristiana Evangélica, especialmente en el área de Asambleas de Dios, que ha tenido un crecimiento, diría yo, explosivo. Yo anhelo que en El Salvador suceda eso, porque, no sé, quizás el sistema de trabajo, tenemos que revisar ciertos métodos de trabajo que no nos están dando el resultado deseado. Pero veo que la obra aquí en Nicaragua pues se está expandiendo, está creciendo. Bueno, un detalle, por ejemplo, nosotros para declarar que un grupo es una iglesia ya reconocida como una iglesia más de la Asamblea de Dios, basta con que llene 3 requisitos: que se autosostenga, se autopropague y que se autoadministre. Entonces, no importa que no tenga una buena cantidad de miembros, con tal que llene esos requisitos. Pero aquí en Nicaragua, creo yo que para reconocer a una como iglesia, necesita tener quizás de 50 o 60 mínimo. a 60 miembros en la ciudad, mínimo en la ciudad. el campo, perdón, y en la ciudad. En el campo. Y en la ciudad, 100, imagínense. Entonces, han crecido, y yo le doy infinitas gracias al Señor. Tenemos una cercanía, un acercamiento con el liderazgo, desde, como dice hermano Roberto, desde hace larga data. Trabajamos con hermano Saturnino, con hermano Jerónimo Pérez, con hermano Vidio Valladares, que por cierto era salvadoreño. En fin, hay una estrecha relación, y declararle a los nicaragüenses que también oramos por ustedes, que el Señor les ayude para que la iglesia pues siga adelante con ese ímpetu y esa visión que Dios les ha dado. Nos sentimos halagados con la presencia suya y del resto del equipo del Salvador, y oramos igualmente para que el Señor siga glorificándose en el avance de la obra del Señor en el pulgarcito de América. El Salvador es un país muy lindo, de gente muy linda, y creemos que Dios tiene grandes planes para El Salvador. Pastor, un placer. Aquí he estado con Pasita, no la trajimos, pero sí, ellos son inherentes, siempre andan justo, y me bendice muchísimo eso. Son un gran testimonio, un gran ejemplo para nosotros. Que Dios los bendiga, Pastor. Muchas gracias, hermano Roberto. Bendiciones a ustedes y a todos. Gracias. Como
Ya les hemos mencionado, este programa tiene un toque internacional. Hemos tenido varios siervos del Señor de distintas nacionalidades, Costa Rica, El Salvador, Belice, y ahora tenemos a un colombiano, buena gente, un gran hombre del Señor, el pastor Santiago Rodríguez. Y debo decirle aquí en público, ya se lo dije en privado, que me ha bendecido muchísimo los temas que ha compartido, muy al grano, y además él es un gran exponente. Pastor, bienvenido a Nicaragua. Muchas gracias, un saludo para usted, Pastor Roberto, y para cada uno de los que se conectan con nosotros. El tema que él ha estado compartiendo con nosotros y un tema que también es una tarea que él tiene en la hermana República de Colombia, tiene que ver con el cuidado integral de la familia ministerial. Pastor, yo quisiera que nos diga algunos tips de este desafío que tenemos de atender, bueno, a todas las familias, pero en este caso particular a las familias ministeriales. Algo que usted definió es que si la familia que está al frente de la iglesia está sana, entonces puede ser una influencia positiva para el resto, ¿cierto? Así es, la familia ministerial, estamos frente a muchos desafíos, algunos buenos, otros no tan buenos. Por ejemplo, un desafío es enfrentar MM33, su mandato, nuestra misión, donde nos proponemos a un crecimiento exponencial. Eso nos dice que vamos a tener un gran número de nuevos obreros. Si no trazamos una ruta de cuidado del ministro y su familia, generará una gran complejidad. Y de otro lado tenemos también desafíos de lo que el mundo está proponiendo, ¿no? De tal manera que cada día la familia es más asediada y se demanda que el ministro y su familia puedan fortalecer su casa para poder hacer una labor ministerial y también inspirar al pueblo. Justamente los desafíos que plantea el MM33 podrían terminar también presionando, tensionando a las familias, porque hay metas que hacer. ¿Cómo nosotros podemos actuar responsablemente frente a los retos que tenemos sin que esto nos afecte en la familia? Excelente pregunta, Pastor Roberto, excelente. Indiscutiblemente, marcar prioridades. Estamos trabajando un tema precisamente de la agenda del ministro y tenemos la conclusión que la misma es tóxica porque refleja activismo y no enfoque. Si nosotros mismos no ponemos límite en nuestra vida y en nuestra familia, nadie lo va a poner para nosotros. Un buen ejercicio ministerial jamás atentará contra la salud e integridad del ministro y su familia. Así que podemos enfrentar MM33 estableciendo prioridades correctas en la vida personal, familiar y ministerial. Qué lindo. Usted ocupa una posición en Colombia, su responsabilidad en la estructura es... En Colombia hemos establecido un modelo de liderazgo donde hay un presidente y 4 directores de eje. Eje comunidad ministros, eje de educación, el eje de extensión, eje de recursos. Por gracia a Dios, este es su servidor. Soy el director nacional del eje comunidad ministros, que aglutina 4 pastorales: pastoral de familias ministeriales, pastoral de hombres, pastoral a la mujer, pastoral hijos de ministros, todos enfocados principalmente en el cuidado del ministro y su familia. Eso es relativamente nuevo, esa estructura y esa área de cuidado del ministro. Bueno, veníamos haciendo un trabajo convencional años atrás, pero los últimos 9 años hemos establecido este modelo de trabajo con resultados extraordinarios. Esa era la pregunta, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha impactado eso en el país? Enfocado, nos sentimos enfocados, nos sentimos que se han extendido unos rieles donde el tren del cuidado del ministro y su familia ha fluido de manera especial. Genera un enfoque, un trabajo práctico, flexible y que nos permite también hacer un impacto nacional en los distritos que tenemos allí y en las secciones. Es decir, logramos llegar hasta el ministro que está en el último rincón del país. Qué lindo, pastor. Bueno, ha estado con nosotros. Digo, con nosotros me refiero a la comunidad centroamericana, porque no solo he estado con nicaragüenses, aquí hay gente de todos los países del Istmo, incluyendo a Belice, y un consejo para todos los que nos ven. Este programa también
lo escuchan según el testimonio de los centroamericanos que están aquí, lo escuchan en otros países. Un consejo para los pastores, como si fuese la última vez que usted va a poder hablar con ellos. Cuidar la casa de puertas para adentro. Cuando terminamos la faena del trabajo ministerial, llegamos a casa, cerramos la puerta. Allí no somos los ministros, somos papá, mamá, y necesitamos fortalecer ese núcleo de manera decidida, de tal manera que todos podamos desarrollar el santo ministerio desde la base, una linda relación con el Espíritu Santo y una familia saludable de puertas para adentro. Gracias, Pastor Ricardo. Y Santiago. Santiago, perdón. Y yo le dije que vamos a tenerlo de nuevo con nosotros aquí. Así que vamos a hacer planes para tenerlo y algo así como un encuentro de la familia. Algo que salga del corazón de él y aparte pues de todas sus capacidades y nos ponga sobre los rieles, sobre los desafíos que tenemos como familias ministeriales en Nicaragua. Gracias, Pastor. A ustedes, y quiero dejar la frase que estábamos trabajando del pastor Adrian Rogers, que ya partió con el Señor. El ministerio que no comienza por casa, no comienza. Exactamente. Yo creo que eso se tiene que tornar célebre. A propósito, él estuvo con nosotros un par de veces aquí en el país. Un gran pastor. Así es. Un gran hombre de Dios. Gracias, Pastor. Bendiciones. Dios les bendiga. Queremos recordar a todos los ministros que aspiran a la ordenación que el 28 al 30 de octubre es la fecha donde se va a desarrollar este seminario. Esta es una actividad muy importante, especialmente para aquellos que aspiran a la credencial plena que Asamblea de Dios otorga a sus ministros. 28 al 30 de octubre. Seguro que a esta altura ya los aspirantes han hecho todos los preparativos para estar presentes, así que usted no se desconecte de esta fecha y de este compromiso que tiene que ver con su avance en su condición de ministro en las Asambleas de Dios. También queremos recordarles que como Asambleas de Dios hemos previsto 21 días de ayuno y estos cierran el 31 de octubre. Así que esperamos que usted sea parte, ya esto inició. El 31 será nuestro último día de oración y ayuno a nivel de todo el país. Así que felicitamos a la iglesia que lo están haciendo. A todas, por supuesto a todas. Y qué lindo sería que podamos tener reportes de reuniones de oración, de ayuno, y también de pronto también algún comentario de los presbíteros. Ustedes pueden enviarlo al Departamento de Comunicaciones para ahí hacer lo que tengamos que hacer para seleccionar algunos testimonios de todo lo que Dios está haciendo durante estos 21 días de ayuno y oración. Los motivos de oración ya están definidos. Estamos orando por el avance de la obra del Señor, estamos orando por los ministros en el país, estamos orando por la nación. Estamos orando por un gran despertar espiritual en Nicaragua y en las naciones de la tierra. Ha sido un placer el haber estado con ustedes, como siempre. Nos da muchísimo gusto el haber compartido con ustedes este programa. Y quiero saludar a todos los asistentes a la cumbre centroamericana que se celebra en Nicaragua. Escuché de muchos de ellos que ellos son fieles oyentes de este programa, así que les saludamos y esperamos tenerles siempre como parte de la audiencia de este subprograma en distintas partes del Istmo Centroamericano y de otras partes de la tierra. Bendiciones, será hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.